Jóvenes, buenos días. Entonces empezamos. Tema del día de hoy, estadística. Introductorio nada más, ¿ya? Vamos a ver entonces qué significa la estadística. Vamos a ver la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa, ya, la frecuencia acumulada y también en porcentaje. A ver, empecemos. Claro, la estadística es la ciencia que nos proporciona un conjunto de informaciones, métodos, procedimientos para recolectar, clasificar e interpretar los datos para tomar decisiones. Profesor, ¿a qué se refiere? Claro, por ejemplo, ya se viene ya las elecciones presidenciales. Entonces, ¿qué es lo que hacen las encuestadoras? No toman en cuenta a toda la población de Lima porque sería muy complicado. Entonces, ¿qué se hace en este caso? Solo se toma una muestra de toda la población. Sería imposible, pues, encuestar a toda la ciudad de Lima o a un departamento entero, imposible. Es por eso que nosotros, si tomamos como población al conjunto de alumnos del Colegio Santa Ana, solamente tomamos una muestra, por ejemplo, con el conjunto de alumnos del primer año de secundaria. ¿Ok? Ya nosotros vamos a tomar una muestra nada más, obviamente de una población. Ahora, representación de datos. Ya, las tablas estadísticas se expresan más que nada en filas y columnas. Las filas, recuerda, son horizontales. Las columnas son verticales. Así como la columnita que hay en tu casa, ese es vertical. Horizontal es fila. ¿Ya? Entonces, datos principales, mira, a ver. Al tamaño de la muestra en estadística se le representa con la letra N. Es la cantidad total de datos de la muestra. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso, profesor? Que si, por ejemplo, yo quiero saber los pesos de los alumnos de primer año, toda la cantidad de alumnos, ese vendría a ser mi tamaño de la muestra. A él vendría a ser N, ¿ya? Entonces, pero también hay, profesor, que hay frecuencia absoluta, mira, ve. Es la cantidad de veces que se repite dicho valor variable en el conjunto de datos. Frecuencia absoluta. La frecuencia acumulada, como bien lo dice, es lo que resulta de acumular. ¿Qué quiere decir ello, profesor? Que si yo quiero calcular que se representa, mira, la frecuencia absoluta con F minúscula. El I, él me va a indicar qué, profesor. ¿Qué me indica el I? El I me va a indicar la fila. Ya, eso lo vamos a ver ahora. Y la frecuencia acumulada, mira, ve, es lo que voy acumulando, ve. F1 más F2 más F3 hasta Fn. Profe, ¿qué quiere decir 1, 2, 3? La fila. El único que va a coincidir siempre, recuerda por favor, es él, el primero. ¿No ves que con él estoy empezando? No hay nada acumulado, entonces se va a repetir. Pero ya cuando empiece con la acumulada en la segunda fila, ahí va a ser F1 más F2. Pregunta, ¿y si yo quiero F acumulada en la fila 3, quién sumaría? ¿Quién estaría sumando? F2, mira, ve, F1 más F2. F3 vendría a ser F1 más F2 más F3. Ojo, la acumulada se representa con letra mayúscula y la absoluta con letra minúscula. Mira, ve, lo que voy acumulando hasta ese momento. Con lo gráfico vas a entender mejor. Ya, profe, entonces, aquí lo que viene es lo siguiente, mira, ve. La frecuencia relativa simple que se representa con la letra H, mira, ve. Me dice que es el cociente de la frecuencia absoluta entre el total de datos. Solamente para obtener el tanto por ciento se multiplica la frecuencia relativa por 100%. ¿Ok? Mira, definición entonces. Siempre el H es la frecuencia entre el total de datos. Repito, que sea fórmula, eso no quiere decir que sea complicado. Vas a ver que no es complicado. Ahorita te voy a explicar. ¿Ya? Así, en H1 sería F1 entre N, H2, F2 entre N, y ya sabes quién es N. N es el tamaño de la muestra, ¿ok? Entonces aquí, mira, a ver, mira ahora, a ver, aquí. Se encuestó a un grupo de alumnos del Colegio Santa Ana respecto a sus edades. Los resultados fueron, atiende, mira, ahí tengo.
Pregunta, ¿qué vendría a ser esta F minúscula? ¿Qué es esta F minúscula? La frecuencia absoluta. Claro, ya, frecuencia absoluta. ¿Quién es él? F mayúscula, ¿quién es? Aquí está. ¿Quién? La absoluta acumulada. Acumulada, ya. ¿Quién es el H? H, Relativamente, la frecuencia relativamente simple. frecuencia relativa simple, o si no, frecuencia relativa nada más. ¿Qué significa? Mira, profe, ¿y qué significa este 10? Ya, este es mi variable, profesor, mi variable. Aquí yo tengo, ¿qué significa este 1, 2, 3, 4 y 5? Él es la fila. Fila 1, fila 2, fila 3, fila 4, fila 5. Ahora, si yo quiero calcular el tamaño de la muestra, voy a sumar todas las frecuencias. ¿Pero qué significa, profesor, este 10, 6, 11? Este significa la cantidad de alumnos que tienen 12 años. O sea, ¿qué quiere decir, profesor? Que hay 10 alumnitos en la encuesta que han hecho que tienen 12 años, que hay 6 alumnitos que tienen 13 años. Así es. La edad vendría a ser la variable estadística en este caso. ¿Ya? Aquí tengo, n sería 50. Ahora, mira, siempre la suma de las frecuencias relativas es 1. Ahora aquí ve, edad vendría a ser la variable estadística. Lo que te dije, ¿ah? Este 10, este F1, porque está en la fila 1, mira, F1, 10 alumnitos tienen 12 años, eso es lo que significa. Ahí está, F1. ¿Y F2 qué significa? F2 vendría a ser que hay 6 niños que tienen 13 años. Así. Pregunta, ¿y F3 qué vendría a ser? ¿Qué vendría a ser? 11 niños, ¿qué edad tienen? 14 años. 14 años, y así. ¿Y qué significa este F4? ¿Qué significa este 9? ¿Qué significa este 9? Que 9 niños tiene 15. 15 años, claro. 14 niños tienen 16 años. Y mira cómo se halla el tamaño de la muestra, sumando las frecuencias aquí. Sumando las frecuencias. N vale 50. ¿Ya? Ahora, vamos a completar ahora la frecuencia acumulada. Ya, mira, la acumulada. ¿Quién es el que se repite primero siempre? ¿Quién es el que se está repitiendo? Aquí, ¿no es cierto? Es lo mismo, mira, ve. Siempre la acumulada va a ser igual a la frecuencia absoluta aquí. Siempre. Ya, entonces empezamos a llenar así. Mira. ¿Cuánto es? Si se está repitiendo, ahí estamos empezando. 10. 10, ya. Mira el método, ¿ah? Mira. Ahora lo voy a sumar así, como si fuera un serrucho. 10 más 6, y aquí coloco 10 y 16. Ya, ¿cuánto vino a ser acá entonces? ¿Cuánto vendría a ser acá? ¿Cuánto sería acumulada aquí? 27. 27. 16 más 11, 27. Y así continúo. ¿Y aquí cuánto sería? 36. 36. Y acá, por último, 50. 50. ¿Te das cuenta que coincide? Mira, está coincidiendo, mira, ve. Este 50 coincide con el 50 que está aquí. Profesor, entonces está bien, ¿no? Claro. Ahora, ¿cómo hallamos la frecuencia relativa? Sencillo. Una vez que yo he calculado el tamaño de la muestra, la cantidad total de datos, que es 50, para calcular este H, me dice que simplemente, mira, lo voy a marcar de amarillo. Aquí, para calcular este H, voy a dividir la frecuencia entre mi cantidad total de datos, entre N. ¿Ya? Entonces, mira lo que va a salir aquí. Él sería H1, fórmula F, la frecuencia entre el total de datos. Entonces, acá viene a ser 10 entre 50. 5. ¿Cuánto? 5. Es 10 entre 50. Y Ah, aquí ya, ya, de ya, ya, 50, ya. claro, mira cuánto sale. 0,20. Y ese lo voy colocando aquí. 0,20. Ya.
¿Cuánto sería el H2 aquí? ¿Cuánto vendría a ser aquí? 0,12. 0,12. 0,12, claro, porque está dividiendo 6 la frecuencia entre el total de datos. No está difícil, ¿ya ves? 6 entre 50. Pero ¿por qué coloca él? ¿Ya? ¿Por qué? Porque te dije que si yo quiero calcular el porcentaje, simplemente a la frecuencia relativa lo multiplico por 100%. Acuérdate que cuando multiplico por 100%, cuando multiplico por 100, ¿qué pasa con el número decimal? Como el 100 tiene 2 ceros, la coma decimal, ¿cuántos lugares se mueve hacia dónde? Hacia la derecha, 2 lugares, ahí lo estoy colocando. Ah, ya, profesor, o sea que si yo tengo 0,20 y quiero hallar el porcentaje, que es 100, simplemente esta coma decimal va a correr 2 lugares. Así es. ¿Y entonces cuánto va a ser? 20. Ahora sí me va a salir 20%. Simplemente corre 2 lugares la coma decimal. Ya, a ver, el H2 sí me dijeron bien. 6 entre 50. Eso sí es correcto. 0,12. Pregunta, ¿cuánto sale el porcentaje? 12%. 12%. Corre 2 lugares nomás, nada más. ¿Ya ves? No está difícil, ¿ah? Ya, el H3, ¿cuánto vendría a ser? 0,22. 0,22. Ahí tenemos. Colocamos aquí 0,22. Ya, corre 2 lugares. ¿Cuánto vendría a ser? ¿Cuál sería su 22%. porcentaje? 22%. 22. Perfecto, 22%. Ya, el de aquí ahora, el de aquí. 9 entre 50. Para hallar esta 0,18. 0,18. Ya, tiene razón. Ahora sí, profesor. ¿Y el porcentaje? 18%. 18%. Ahora aquí, mira, ve, el último. ¿Cuánto sería? El H. 0,12. ¿Cuánto? 32. 0,32. Ya, no sé. Miren, es 14 entre 50. Sería 0,28. 8. ¿Ya? ¿Cuánto sería su porcentaje entonces? 28%. 28%. Ahora. Bien, jovencitos, ya habiendo terminado esta parte, continuamos entonces con la segunda diapositiva y con una situación problemática. Mira, ve. Claro, la suma en porcentaje también tiene que ser 100%. ¿Ok? Entonces aquí, mira, ve. Dada la siguiente tabla de distribución del número de alumnos de un colegio según el grado de educación primaria, mira lo que me pide calcular. ¿Ya? Miren. ¿Ya? En esta tabla estadística, lo que vamos a hacer en este caso, antes de responder las preguntas, vamos a completar todo, ¿ya? Número 1, ¿qué quiere decir este F1, 80? Que hay 80 alumnos en primer grado de primaria, 120 alumnos en segundo grado de primaria, 100 alumnos en tercer grado de primaria, 90 en cuarto grado de primaria y 110 en quinto grado de primaria. ¿Estamos de acuerdo? Entonces lo que vamos a hacer en la siguiente tabla. Ahí. Ya. Lo primero que voy a hacer en este caso es calcular cuántos estudiantes fueron encuestados. O sea, el tamaño de la muestra, cantidad de alumnos. Ya voy a sumar 80 más 120 más 100 más 90 y 110. Mira, ve. Acá me da 200, 500. 300, 500. Ahí tengo, ¿ya? Empecemos. 500. Ya, profesor, hasta ahí estamos bien. Pregunta, vamos a completar la tabla de la frecuencia acumulada. El 80 se repite. Claro, el primero 80 siempre se va a repetir. Aquí, ¿ya? Entonces ahí vamos a colocar 80. ¿Ya? ¿Cuánto voy a colocar aquí? Estoy acumulando 200. 200, ¿ya? ¿Cuánto colocamos aquí también? 300. 300. Aquí, 390. 390. Y por último, aquí, 500. 500. 500.
Fíjate que cuando yo hago mi tabla, mira, ve, siempre en la acumulada aparece lo mismo que la cantidad total, ve, de alumnos. 500, 500. Ya, profesor. Ahora, de la tabla vamos a calcular ahora la frecuencia relativa que lo hemos representado con la letra H. Recuerda, siempre el H es la frecuencia entre tamaño de la muestra, cantidad total de datos, cantidad total de alumnos. Empiezo entonces. Para H1, mira, ve, la frecuencia entre 500. 0,16. Ya, H1. Ahora, acá hay otros métodos. Alguien me puede decir, profesor, ¿sabe qué? Lo que podemos hacer acá es simplificar. 8, 0 y acá también décima. Y luego 8 entre 50 obviamente es un número decimal. Es un número decimal, claro. Entonces, pero para casos prácticos, 80 y 50 vendría a ser 0,16. ¿Ya? Y eso lo vamos completando. Ahora, H2, ¿cuánto vendría a ser H2? H2. H2, mira, 0,24. 120 entre 500, ahí. Ya, profesor, podemos simplificar, ¿no? Sí, podemos simplificar. Si deseas 0, aquí también. Y sí, 2 entre 50, dividimos y sale 0,24. Tienen razón. Colocamos ahí. Ya, ahora, aquí, aquí. 0,20. 0,2. 0, ya, tienen razón. Ahí 0,20. Es lo puede mismo. ser 0,2 o 0,20, porque en la parte decimal el 0 no se le considera. Pero en este caso vamos a colocarle así. Mira, ve, 100 entre 500, que sea 0,20. Y ahí te voy a explicar por qué. Ya, o puede ser 0,2, es igualito, ¿ah? Ya, sigamos ahora con H4, aquí, con H4. 0,18. Ya, 90 entre 500, 0,18. Ahí está. Y lo colocamos aquí. Y por último, aquí, 0,22. 0,22. 0,22. Ok. Ya, ahora mira, 0,22. Pregunta, si yo quiero hallar el porcentaje, simplemente, ¿qué hacemos con esa coma decimal? ¿Cuántos lugares va a correr? Acuérdate. 2, 2. Claro, ni siquiera tengo que multiplicar, por 100. Simplemente, profesor, va a correr esa coma decimal 2 lugares. Ya, y si corre 2 lugares, ¿cuánto se convierte entonces? 16%. 16. Aquí también, mira, ve, 24. Corre 2 lugares, 20%. 18 y 22. ¿Estamos de acuerdo? Y yo sé que el porcentaje siempre debe ser 100% la suma. Ahora vamos a responder las preguntas, pues. Ahora sí, y lo vamos a marcar con este color amarillo. Con este color, ya vamos a marcarlo. Entonces, a ver, ya, díganme ahora entonces. Ya. ¿Cuánto sale la 1? ¿Cuánto sale la 1? 500. 500. Ya, 500, mira. Ya. ¿Cuál es la frecuencia relativa de los alumnos de curso? 0,22. 0,22. 0,22, perfecto. Aquí, 0,20. ya, 0,20. Ahora, mira lo siguiente ahora. Hallar el porcentaje de alumnos que no son de tercero ni de cuarto. 62%. Ya, mira, que no son de tercero ni de cuarto, ¿ah? Ahí ya, profe, entonces voy a considerar solamente a él. El de primero, el de segundo y el de quinto. Así es. Profe, acá sería 40, porque me dice que no quiere ni de tercero ni de cuarto. Acá sería 40. Con este 22, claro, ¿cuánto sería? 60 y 62%. 62. Mira lo que me dicen aquí. ¿Quién es F4? Acumulada, frecuencia acumulada en la cuarta fila. 390. Claro, aquí está, ¿ves? F4, 390 y lo marcamos. Aquí. Ya. F2 más F5. ¿Dónde está él? 700. Ya, F2. 700. Sí, aquí lo voy a 700. marcar. F2 más F5. 700. Y ahora sí, mira.
vamos a calcular todas las respuestas. Y es lo mismo que ustedes me han dicho, ¿ves? Ahí tengo ya todas mis respuestas, lo que hemos marcado. Pero para ello, primero debemos completar nuestra tabla, ¿ya? Eso es lo primero que debemos hacer. A ver, lo siguiente ahora, lo siguiente. Ya, entonces vamos a responder la tabla estadística, vamos a responder las preguntas, pero primero lo que vamos a hacer en este caso, vamos a completar toda la tabla, ¿ya? Aquí, ahí tenemos. Primero, ¿cuánto es cantidad total de datos? ¿Cuántos estudiantes fueron encuestados? Aquí viene a ser la suma de las frecuencias absolutas, ¿ya? Aquí. Sumamos todos, ¿y cuánto me sale? ¿Cuánto me salió? ¿La cantidad total de datos? 200. 200, ese es lo primero. Aquí, frecuencia acumulada. ¿Cuánto coloco aquí? 42. 42, el primero se repite. Ya, aquí ahora. 78. 42 más 36, 78. Ya, aquí ahora. 126. 126, porque es 78 más 48. Ahora, 126 más 52. 178. 178. 178 más 22, ahí me 200. sale 200. 200. ¿Te das cuenta que coincide? Siempre va a coincidir este dato de aquí, 200, ¿ya? Con él, siempre, ¿ya? Entonces, correcto hasta ahí. Ahora, de la tabla vamos a calcular la frecuencia relativa simple y vamos a sumar, vamos a dividir. Mira cómo yo, el H de aquí, ¿ah? Frecuencia entre el total de datos. 42 entre 200. Ese va a ser para H1. Ya. Mírenme. 42 entre 200 hay varios métodos. Mira, si yo le saco mitad, escúchame por favor, si yo le saco mitad a 200, prácticamente ya tendría solucionado mi ejercicio. Porque mira, ve, si yo le saco mitad a 42, queda 21. Si le saco mitad a 200, aquí me queda 100. Pero así, escúchame, así como cuando yo multiplico, escúchame, cuando yo multiplico, la coma decimal corre 2 lugares a la derecha, cuando se divide, la coma decimal va a correr 2 lugares. Entonces va a ser 21, pero como se divide entre 100, la coma decimal va a correr 2 lugares, pero ¿hacia dónde? Hacia la izquierda. Entonces aquí va a ser 0,21. ¿Ves? Y vamos completando. Ahora, si tuvieras poder operar rápidamente, tuvieras calculadora, muy bien. Pero en este caso lo estamos haciendo de manera manual. Ahora, el H2, perdón, 36 entre 200, de la misma manera, mira, ve, en ambos, saco mitad 18, saco mitad de 200. ¿Cuánto viene a ser la mitad de 200? Mitad de 200, 100. Ya. Pregunta, ¿cuánto vendría a ser? Profesor, si se está dividiendo entre 100, entonces el 18 corre 2 lugares hacia la izquierda. Así es, 0,18. Lo mismo hacemos con H3. ¿Ya? ¿Cuánto va a salir? Mitad, mitad. Profe, mitad 100, mitad 24. Ay, ay, ay. Y 24 corre 2 lugares hacia la izquierda. Así es, 0,24. Ahí tenemos. Y vamos completando aquí. Pregunta, el H4, mira, 52 entre 200. ¿Ya cuánto va a salir con el método que estamos haciendo? 0,26. Claro, porque saco mitad 26, mitad 100, 0,26, profesor. Y sigo colocándolo aquí. Acá, 22 sobre 200. Mitad, mitad. Profe, queda 11. Ya, 0,11. Ya, porque va a correr 2 lugares hacia la izquierda. Y ahí voy colocando, ya. Para hallar el porcentaje, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos para hallar el porcentaje? La coma se corre dos lados.
Claro, va a correr 2 lugares, pero hacia la derecha. Ah, ya, o sea que este 0,21 corre 2 lugares, se convierte en 21. Así es. Y eso lo hacemos en todos ellos, en todos lo hacemos. Sería 21, 18, 24, 26 y 11. ¿Está bien? Está corriendo 2 lugares. Ese por cuando se halla el porcentaje, corre 2 lugares hacia la derecha. Y la suma de porcentajes es 100%. ¿Ok? Ya puedo contestar mis preguntas ya pues. Primero, ¿cuántos estudiantes fueron encuestados? 200. 200. 200, y hasta acá. ¿Ya? ¿Cuál es la frecuencia relativa de los 0,18. 0,18? Aquí está, mira, ve, 0,18. Ah, la alternativa A. Ya, de quinto de primaria, 0,11. 0,11. 0,11. Hallar el porcentaje de alumnos. 56%. 56%. 56%. Claro, porque no te dicen 16. ni segundo ni cuarto. O sea, de 21, 24, 45. Ya, ¿cuánto me dijeron? 56. 56%. 6%. Ya. Hallar F4. 178. 178. Hallar F2 más 204. 204. Y ahí están todas mis respuestas. Y ahí, mira, ve, vendría a ser las respuestas. ¿Estamos de acuerdo? Está fácil, profe. ¿Se ha comprendido? Profesor, ¿Se ha mande tarea comprendido? ahorita. Profe, mande tarea, un montón. Mande tarea, profesor. Un montón, profe. Como 20 20. más.